Bien, entonces para comenzar la clase de hoy, primero que nada saludarlos. Una semana más que estamos en cuarentena, tratando de quedarnos en casa lo más posible. Aquellos que ya tienen posibilidad de salir de sus casas, yo los insto a que se queden en casa y que aprendan reconocimiento de patrones, por ejemplo, o quizás otras cosas más entretenidas. Bien, les había dicho en la clase última que hoy día íbamos a comenzar un nuevo capítulo. El capítulo que vamos a comenzar hoy día es de selección de características. Con esto damos por terminada la parte de extracción de características, que hemos visto las características geométricas y las de intensidad también. Y parte de lo que es el capítulo 2 fue empleado en la tarea. La tarea, como bien saben, se entregan hoy día en el Google Classroom. Si alguno de ustedes no ha recibido mi invitación para el Google Classroom, por favor me escribe un mail y se la mando al tiro. Mandé ayer un mail personal a cada uno de ustedes pidiéndoles que se comuniquen conmigo si es que tienen problemas para terminar la tarea del día de hoy. Si es que hay alguna dificultad producto del coronavirus, la cuarentena, problemas logísticos que hay en casa, problemas de internet, etc. Algunos de ustedes han tenido problemas incluso con el computador. Yo lamento mucho lo que se está viviendo y no quisiera que este curso sea un dolor de cabeza para ustedes. Se los he dicho varias veces. Se los he dicho varias veces que mi primer objetivo en este curso es que ustedes aprendan y que se la pasen bien. Entonces, aquellas personas que tienen problemas con entregar la tarea de hoy, se comunican conmigo, por favor respóndanme el mail que les mandé ayer, muchos ya lo han hecho, y, y con eso podríamos terminar entonces lo que es la tarea 1 y dar paso a la tarea 2. Veo que hay una pregunta. Profe, ¿podría correr la entrega hasta las 20 horas de hoy? Sí, no hay problema con eso, chicos. Entreguen la tarea hoy día y aquellas personas que entreguen hoy día a cualquier hora, pero ojalá las entreguen eh, antes de una hora prudente para que se vayan a dormir temprano a la casa o que se desconecten y puedan ver una serie o lo que sea. Pero entreguenla hoy día los que puedan y los que no puedan, por favor, me escriben un correíto para ver cómo hacemos con la entrega de la tarea. Bien, entonces doy paso a lo que es la clase de hoy día, propiamente tal, que es el capítulo 3 de selección de características. Y aquí está lo que vamos a ver la clase de hoy día, 21 de abril ya. Como pasa el tiempo, vamos a ver lo que es la selección de características, cuál es la estrategia, la filosofía que hay de esto, detrás de esto. Para ver esto vamos a utilizar métricas que nos digan si las características seleccionadas son buenas o no. Y ahí hay un método muy famoso que se basa en el discriminante Fisher y que tiene que ver con las matrices de covarianza. ¿Ya? Y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo esto funciona y un algoritmo. Y para ese algoritmo me voy a permitir contarles una historia. Así que pongan atención porque esta clase viene con un cuento. ¿Ya? Bien, entonces comenzamos con lo que es la selección de características. Y vamos a ver lo que es la selección de características. Bien, lo primero es contarles por qué es importante hacer selección de características. Y aquí me voy a tener un rato porque alguien podría decir, pero ¿para qué? ¿Para qué vamos a sacar tantas características? ¿Para qué vamos a seleccionarlas? Bien, y hay 5 buenas razones para hacerlo. La primera de ellas es evitar usar características que no son discriminativas. Y esto en algunas clases lo he mencionado.
aquellas características que no nos proporcionan información para la separación entre clases, ¿para qué sacarlas? Van a confundir más al clasificador. Les puse un ejemplo en las clases anteriores de cuando ustedes piden consejos, también piden consejos de personas que les puedan dar buenos consejos, no que les metan ruido en la decisión. Entonces aquí el punto 1 es eliminar aquellas características que no discriminen. Número 2 es para evitar características que estén correlacionadas. Si yo ya tengo una que es buena y tengo una segunda que es muy parecida a la primera, ¿para qué sacar la segunda? Si la primera ya hace bien su tarea. Esa es la segunda, evitar las correlacionadas. Quedarse con aquellas que estén correlacionadas solo con una. La tercera buena razón es para simplificar la etapa del testing. Si ustedes tienen un algoritmo de clasificación que funciona con 1000 características, quiere decir que tienen que diseñar un clasificador de 1000 características. Además, tienen que extraer 1000 características. Es mucho más simple si tuvieran un clasificador de solo 2 características que tengan el mismo desempeño. Así tienen que extraer solo 2. Ojo que extraer características, ustedes ya lo han vivido en la tarea 1, puede consumir tiempo de cómputo. Así que si pueden evitar sacar características, puede hacer el proceso mucho más rápido. Y con esto el clasificador también se le alivia bastante su trabajo. El cuarto punto tiene que ver con una cosa que se llama la maldición de la dimensionalidad. Y, por ejemplo, imagínense ustedes que tienen que tienen 50 muestras y tienen una característica. Entonces, con 50 muestras y una característica, ustedes pueden hacer un histograma. Tienen 50 muestras, es un número bastante razonable para ver cómo distribuye esta característica con los histogramas. Ahora, si ustedes tienen 50 muestras y 2 características, tendrían un plano de 2 dimensiones con 50 puntos. Si se dan cuenta ahí, los puntos no están tan juntos, quedan un poco más espaciados. Si tuvieran ahora 3 características y 50 muestras, tendrían 50 puntos en un espacio tridimensional y los puntos se van alejando entre sí. Imagínense ustedes con 50 muestras y 10 características o 50 características. Van a tener un espacio de dimensión 50, por ejemplo, muy poco poblado, con muy pocos puntos en este espacio de tantas dimensiones. Lo cual quiere decir que al no tener ese espacio completamente poblado, vamos a tener que tomar decisiones con muchos espacios que están completamente vacíos. Entonces, la idea es que si ustedes aumentan la dimensionalidad del problema, o sea, que tienen más características, necesariamente van a tener que sacar más datos, ya van a tener que tener más muestras. Entonces, esto es como lo que se llama la maldición de la dimensionalidad. Puede ser que ustedes tengan características muy buenas que logran describir muy bien el objeto, pero si tienen muchas características y pocas muestras, va a estar como subrepresentado el espacio de características. Y lo último es para evitar falsas correlaciones. Y en este caso, la selección de características tiene que ver con una decisión que ustedes hagan a priori, de forma manual, diciendo, esta característica no es necesario sacarla porque aquí no está la información. Recuerden en una de las primeras clases que tuvimos, aquellos tiempos en que había clases presenciales, que yo les conté el problema de las tortillas, que yo había extraído la posición de la tortilla como una característica y esa posición había correlacionado muy bien con la clase. Entonces tenía las tortillas buenas que se colocaron casualmente arriba y las malas que se colocaron casualmente abajo. Y si uno saca una característica que mida la posición, va a tener un clasificador perfecto, pero todos sabemos que en la posición no está la calidad de la tortilla. Así que ese punto 5 es bueno que ustedes lo tengan presente. Bien, dicho esto, la idea de la selección de características es que ustedes tienen n muestras, que son las que ustedes pueden ver acá,
y tienen en este caso 10 características que extrajeron, de la 1 a la 10. Y todas estas, cada fila que está acá es una muestra. Ustedes tienen aquí n muestras y tienen 10 características. Y además tienen las clases ideales, lo que se llaman las etiquetas o los labels. Y aquí estamos diciendo que las primeras muestras pertenecen a la primera clase y las segundas muestras pertenecen a la segunda clase. Bien, el proceso de selección, y esto es bien importante, escoge columnas. ¿Ya? En este proceso de selección yo he escogido 3 columnas y las he puesto acá de color naranjo. Naranjo más oscuro hasta naranjo más claro. Entonces, en este proceso de selección, yo de la matriz X voy a escoger, en este caso, P características, P columnas, y las copio y genero una nueva matriz Z. Originalmente la matriz X, que son las características que ustedes trajeron, es de N por M. Ahora la matriz Z es de N, se mantiene el número de muestras, y P. Ustedes aquí seleccionan columnas, no seleccionan filas. Las filas es el mismo número. Entonces, eso es el proceso de selección. Bien. Por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar características, deberíamos escoger aquellas características que se paren bien. Por ejemplo, aquí tengo una distribución de 2 clases, la clase omega 0 y la clase omega 1, y tengo una característica que he llamado X. Aquí tengo la distribución para la clase 1 y aquí tengo la distribución para la clase 0. Estos son los histogramas. Aquí vemos cuántas muestras tienen en la clase 0 este valor de X, por ejemplo. Y yo de este histograma voy a tener que tengo n sub 0 muestras de la clase 0 y tengo n sub 1 muestras de la clase 1 y puedo construir lo que se llaman las funciones de densidad de probabilidad, que es simplemente suavizando estas curvas. Aquí la integral de cada una de estas curvas es 1. ¿Ya? Y aquí es la probabilidad de X dada la clase 0, la probabilidad de X dada la clase 1. ¿Ya? Entonces aquí ustedes tienen esas funciones que nos indican que también separan las clases. Bien, esto se hace con puntos. Estos son los puntos que yo tengo, que son las muestras, los valores que toma X. Y yo aquí en cada una de estas barras cuento cuántos puntos he tenido en esta región. Y esa va a ser la altura de la barra. Lo mismo para acá. Por eso es que se ve más denso el número de puntos en esta zona que es más alta. Bien, voy a tener separaciones malas cuando tengo un traslape como esto. Esto quiere decir que la característica X1 no separa bien y que es una característica mala. Tengo separaciones buenas cuando hay un poco de traslape y tengo separaciones muy buenas cuando la separabilidad es bastante grande. Obviamente hay características que van a tener una separación mediana. No las he puesto simplemente por simplificar el diagrama. Entonces, la idea es que si ustedes tuvieran estas 3 características a disposición, son características que ustedes extrajeron, que ustedes se queden con esta, que hace bien su trabajo. La pregunta es, ¿cómo saber cuál de estas 3 es la mejor sin tener que hacer el gráfico? ¿Ya? Si uno hace el gráfico se da cuenta que la tercera es la mejor, pero ¿cómo hacerlo para no hacer el gráfico? Entonces la idea es que ustedes calculen una métrica de separabilidad. Y esa métrica, entre más grande, quiere decir que separa mejor. Aquí tendría ese score, que es la métrica de separabilidad. El score aquí sería muy alto. Por ejemplo, aquí podría ser 30, aquí podría ser 10 y aquí podría ser 0.3. Entonces, cuando ustedes miden la separabilidad, ustedes dicen, ok, de estas 3 características, esta es la mejor. Y en la clase de hoy vamos a ver algunas
una métrica, que es la métrica basada en el discriminante Fisher, que nos da muy bien un valor de qué tan bien separan las clases. Bien, eso entonces es cómo se construye en una dimensión. Si tuviéramos en dos dimensiones, lo que quedan son histogramas en que la altura estaría diciendo cuántas muestras hay en una de las clases con valores x1, x2. Entonces aquí tendríamos una mala separación, porque estas están muy juntas, una buena separación y esta es una muy buena. Si ustedes se dan cuenta, si tuvieran estas dos características que distribuyen de esta manera, sería muy fácil trazar una línea de separación acá para separar las dos clases. Entonces, en la métrica de separabilidad también vamos a ver cómo se puede establecer un score para dos o más características. ¿Qué pasa si tenemos 3 características o si tenemos 10 características? Bien, eso lo vamos a ver cuando veamos el discriminante de Fisher. Aquí tenemos otro ejemplo, también características malas, buenas y muy buenas. Esta es otra representación. Observen, este es un top view, como se llama, que es la parte vista desde arriba y el color me está diciendo cuántas hay. Y aquí podemos ver que el último es el que mejor separa, porque están muy separadas las dos nubes de puntos. Y existe también este tipo de representaciones. Son todas visualizaciones de exactamente los mismos datos. Esto es pésimo, separa muy mal. Si ustedes tienen un problema con este tipo de distribución, no va a haber ningún clasificador que pueda separar estas clases. Aquí la idea es que busquen otras características. Si tienen un extractor de características que les entrega esta distribución, van a tener algo de traslape y quizás no es tan terrible tener una separación de este tipo. Pero lo mejor sería que pudieran contar con esto y separar 100% las clases. Bien, voy a pasar ahora a las preguntas. Por favor, contesto hasta acá. Preguntas que tengan hasta ahora. Ah, estamos a 14. ¿Yo por qué dije 21? No sé. Bueno, preguntas que tengan. ¿No hay preguntas? Ah, ¿la normalización del entrenamiento se realiza por fila de la tabla de características? Sí, eso lo vimos en cómo normalizar. Y la normalización es por fila. Ya cada fila ustedes la toman y le hacen, por ejemplo, el minimax, quiere decir que cada fila va a tener mínimo 0 y máximo 1. Perdón, no será es por columna, sí, perdón, por columna. Si dije por fila me he confundido, se normaliza por columna. Bien, eso, la normalización no tiene un efecto sobre la separabilidad, ¿cierto? En principio no, pero hay métodos que se marean un poco cuando las características están en escalas distintas, pueden tener problema numérico, por eso siempre es mejor que hagan la normalización. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando uno tiene muchas cosas distintas a separar y no solo dos? Cosas me imagino que es clases. ¿En qué me debo fijar para ver si es buena o mala la característica? Si tienen más clases es exactamente lo mismo. O sea, ustedes si tuvieran un diagrama de 5 clases, las clases, si tuvieran 3 que están muy separadas y las otras 2 están muy juntas, quiere decir que la separabilidad es buena en algunas clases y no en todas. Y la métrica de separabilidad les tendría que dar un número alto cuando la separación es buena para el conjunto total de las muestras. Entonces aquí también, si tienen varias clases, hay que fijarse en eso. Pero luego cuando se testea, ¿cómo se normaliza el elemento a testear? Eso lo respondí en la clase del jueves. Hice toda una explicación de cómo es el testing con la normalización. Y aquí, Daniela, te pido por favor que veas el video en YouTube. Hay como 10 minutos dedicados a eso porque le dedicamos harto tiempo a cómo se hace la normalización en el testing.
Solo te digo que lo que hay que hacer es, en el escalamiento que tú encontraste en el training, vas a tener dos parámetros. Uno que es la pendiente y otro que es eh, el valor que se suma en cada una de las normalizaciones. Y esos valores los copias y los pones en lo que es en el testing. No calculas los valores de la recta en el testing, son los valores que ya tienes calculados antes. ¿Qué tipo de normalización ocuparemos? Pueden normalizar con min-max o pueden normalizar con la de desviación estándar 1 y media 0. Y ahí tienen que probar cuál es mejor. Bien, paso entonces ahora a, a la segunda parte de esta presentación, que es una slide nada más. Y aquí tiene que ver con algo que les he dicho, que es evitar lo que son las características que ustedes tienen que les entrega una falsa normalización. ¿Por qué? Una falsa no normalización, una falsa correlación. Por ejemplo, ustedes tienen que evitar sacar características. Si ustedes tienen, por ejemplo, clases, objetos que pueden estar en cualquier ubicación, y esta es la primera pregunta, ¿pueden los objetos estar en cualquier parte? Entonces, si la respuesta es sí, tienen que sacar características que sean invariantes a la traslación. Si a ustedes se les va una característica que sea variante a la traslación, puede ser que esa característica correlacione bien con las clases y van a tener un grave problema. Es lo que me pasó a mí con las tortillas. Aquí, ¿pueden los objetos estar en cualquier orientación? Y si la respuesta es sí, tienen que sacar características que sean invariantes a la rotación. ¿Estamos? No vayan a sacar características que varíen con la rotación si ustedes tienen objetos que pueden estar en cualquier orientación y da lo mismo la orientación del objeto. Y por último, pueden los objetos, si los objetos tienen cualquier tamaño, entonces tienen que sacar características que sean invariantes a la escala. Y aquí es exactamente lo mismo. Bien, eso es para que tengan en mente lo de, lo de la falsa correlación. Y hay muchos ejemplos ¿cómo se llama? En la literatura de falsas correlaciones que ustedes puedan sacar. Bien, entonces vamos a suponer, vamos a suponer ahora que, y aquí viene el cuento que les quiero contar. Y para el cuento que les quiero contar, vamos a hacer algo un poco así, a ver si esto funciona. Y voy a suponer, ojo, no les he explicado aún, voy a suponer que tengo una función muy buena que mide la separabilidad entre las clases a partir de unas características. O sea, yo tengo características, yo saco una característica, saco otra característica, le mido esta función de cuál separa mejor y voy a saber cuál de ellas es mejor. Esa función de separabilidad la voy a explicar después de este cuento. Ahora imagínense que eso lo tienen, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, yo lo que les voy a mostrar es, y esperemos que esto resulte bien, porque como les conté que iba a contarles un cuento, el cuento es un cuento. Y el cuento se basa en estos personajes que están acá, ¿ya? Ojo, estos personajes que están acá son, voy a sacar uno de ellos, por ejemplo, este que está acá. ¿Ya? Este personaje que está acá, lo voy a poner más cerca a ver si lo pueden ver, ¿ya? Es un personaje. Ok, este señor que está acá va a ser una característica, ¿ya? Y yo tengo entonces miles de características, no miles, pero tengo unas, no sé, unas 50 características que he sacado, ¿ya? Y yo quiero saber cuáles de ellas van a hacer bien su trabajo. Entonces el cuento que les voy a contar es una sociedad, ¿ya? En que
están permitidas algunas cosas y otras no. Por ejemplo, en esta sociedad está permitido el matrimonio, pero no está permitido el divorcio. Es más, está permitido casarse no solamente una vez, sino que 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, etc. ¿Se pueden imaginar una sociedad así? Una sociedad en que uno pueda casarse todas las veces que quiera, pero no está permitido el divorcio. Bien, ¿por qué viene esto? Yo voy a conformar una familia en que los cónyuges de esta familia, porque son varios, ¿ya? Van a ser muy buenos en esta familia para poder subsistir. Entonces, por ejemplo, voy a escoger para esta familia el mejor de los que yo tenga. Y aquí, cuando yo digo el mejor, me voy a referir al mejor de los miembros. Y puede ser de cualquier sexo, porque el sexo no es un impedimento a la hora de contraer matrimonio. Se pueden contraer matrimonios en esta sociedad del sexo que ustedes quieran. Entonces es una sociedad muy curiosa, ¿ya? Y voy a decir, bueno, voy a escoger el mejor de estos personajes que tengo para conformar esta sociedad. Imagínense que esta sociedad vive mucho de la caza de animales. Entonces voy a tratar de conseguir una persona que sea muy buena cazando. Y, por ejemplo, el mejor cazando, en este caso, va a ser este personaje que tengo acá, ¿ya? Y este va a ser un miembro de la familia, y este miembro de la familia, entonces, lo voy a poner en esta posición. Y este se va a casar, entonces, con otra persona más. Y esa otra persona más, si ya tengo uno que es bueno cazando, no necesito otro que sea bueno cazando. Quizás necesito uno que sea bueno cosechando manzanas. Entonces voy a buscar dentro de todos, y aquí voy a meter harta bulla porque voy a buscar aquel que tenga las mejores capacidades para cosechar manzanas. Y es este que está acá. ¿Estamos? Entonces tengo uno que es bueno para cazar, tengo que es uno que es bueno para cosechar manzanas, ¿verdad? Y, pero no se pueden divorciar. O sea, este que caza va a seguir cazando, este que saca manzanas va a seguir sacando manzanas. Bien, necesito entonces ahora una persona que sea buena administrando el dinero. Entonces ahí voy a buscar cuál es la mejor persona que en conjunto con estas logre tener una buena, y aquí tengo una persona que es buena administrando dinero. Entonces, ojo, está el cazador, está el que cosecha manzanas y está el que es bueno administrando el dinero. Y estas 3 personas están casadas y no pueden divorciarse. Y así sucesivamente yo voy conformando nuevos miembros en esta familia. Este, por ejemplo, puede ser bueno limpiando, ¿ya? Necesitamos que la casa esté limpia, entonces este miembro que está acá es bueno limpiando y manteniendo la casa en perfecto orden. Y tenemos este otro miembro que puede ser importante para otra función. Entonces aquí yo voy a tener un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5, y digamos que voy a tener 5 solamente. Voy a tener 5 personas que son buenas en su conjunto llevando bien una familia, ¿ya? Personas que son buenas cazando, personas que son buenas recolectando manzanas, administrando, limpiando, etc. Todo eso se necesita para llevar una casa, y aquí yo entonces tengo un buen grupo. Entonces, esta es la historia que les quería contar, y este método es un método que se llama el método de selección hacia adelante. Una vez que yo me caso con uno, ya no me puedo divorciar y este se va a quedar. Y tengo que buscar cuál es el que en conjunto con el que ya tengo hacen mejor la pega, ¿ya? Y cuando me caso con estos dos, tengo que buscar el tercero que en conjunto con los otros dos hacen bien su pega. Y esa es una búsqueda hacia adelante, ¿ya? Y esto es el método que se llama SFS, que quiere decir Sequential Forward Selection, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, nos despedimos de estos soldaditos y seguimos con la clase.
El método SFS que les he explicado funciona de la siguiente manera. Ustedes tienen las 100 características que sacaron, ¿verdad? Entonces van a agarrar una por una y van a ver la separabilidad de cada una de ellas de forma individual. Entonces agarran la primera y miden la separabilidad. Agarran la segunda, la tercera, entonces ahí agarran 100 mediciones. ¿Y cuál es la que tiene la mayor separabilidad? Digamos que es la número 27. Entonces se casan con la 27. Ya. Toman la 27 y ahora van 27 con 1, a ver cómo es la separabilidad, 27 con 2, a ver cómo es la separabilidad, 27 con 3, con 4, con 5, 27 con 27 no, porque ya la tienen, entonces sería 27 con 26 y con 28 y después hasta con 100. De esos pares que han evaluado, que incluyen el 27, ¿cuál es el que tiene la mejor separabilidad? Digamos que es el número 2. Entonces tienen el 27 y se casan con el número 2, que es el segundo soldadito. Entonces tienen 27 y 2. Y ahora repiten 27, 2 y 1, 27, 2 y 3, 27, 2 y 4. Y van viendo todos los tríos que pueden conformar con el 27 y 2 y se casan con el que tenga la mayor separabilidad. Y así siguen hasta cumplir uno de dos objetivos. Un número de características puede ser que ustedes digan, quiero 10 características, no más. Ese es un criterio. Y la otra es que dejen de agregarle a este conjunto de características cuando la separabilidad deja de aumentar significativamente. ¿Estamos? Entonces, ese es un método de selección de características que se llama SFS y es el método de Sequential Forward Selection. Piénsenlo bien, si yo tengo 100 características y quiero escoger 3 de ellas con este método, tengo que evaluar la función de separabilidad 100 veces para escoger el primero, 99 veces para escoger el segundo y 98 veces para escoger el tercero. Eso nos da 297, o sea, aproximadamente 300. Ese es como el número que estamos evaluando la función de separabilidad. La otra posibilidad sería hacer la búsqueda exhaustiva. La búsqueda exhaustiva es que yo agarro todas las combinaciones de 3 características y les mido la separabilidad y me quedo con aquella combinación que sea la más alta. Eso se llama búsqueda de fuerza bruta. Y la búsqueda de fuerza bruta requiere muchísimas combinaciones. Y ahí ese es el número que si es 100 con 3 sería 100 factorial partido por 3 factorial 97 factorial. Y ese número nos da muy grande. No sé cuánto será, pero puede ser varios miles de evaluaciones. La búsqueda exhaustiva se puede hacer solo en caso en que ustedes tengan pocas características. Si tienen muchas, el cómputo puede ser prohibitivo. Bien, paso ahora entonces a las preguntas y después de las preguntas voy a pasar entonces a explicar cómo podemos calcular la separabilidad, esta métrica de separabilidad que les decía. Preguntas, chicos. Hubo un temblor, ni lo sentí, estaba tan metido en la clase que no sentí nada. Preguntas, ¿tienen preguntas ahora? ¿Qué desventajas tiene este método? La desventaja principal es que no van a encontrar, en relación con la fuerza bruta, el de la fuerza bruta encuentra la mejor combinación, o sea, el que maximiza la separabilidad dado ese conjunto de características y que ustedes quieren escoger un subconjunto de ellos. La búsqueda exhaustiva les asegura que la combinación que ustedes saquen es la mejor de todas. Pero el cómputo es demasiado grande a veces y es prohibitivo. Entonces, por eso se usa muchas veces algoritmos de este tipo. La ventaja que tiene este método es que es más rápido y que el resultado que entrega es muy bueno.
O sea, no es el máximo global que se dice, pero sí es un máximo muy bueno. Una desventaja que tiene es que una vez que uno se casa, como no admite el divorcio, uno está obligado a quedarse con esa característica. Pudiera ser que hubiese otra combinación de otras tres características, en el ejemplo que estoy poniendo, que maximice la separabilidad y sea una separabilidad mayor que las tres que encontró el método de búsqueda secuencial. Pero en la práctica es un método bastante bueno que se usa mucho. Otra pregunta. Bien, si no tienen más preguntas, paso entonces a explicar lo que es el método de Fisher que quería explicarles yo a continuación. Voy entonces a compartir pantalla y aquí entonces tengo lo que les quiero explicar. Fisher y las covarianzas se llama esto. Entonces aquí vamos a ver un poquito de las matrices de covarianza. Vamos a tener que hacer un recordatorio que es bastante sencillo. Y voy a explicar esto con un ejemplo de 3 clases y 2 características. Entonces, 3 clases, la clase 1, 2 y 3, y 2 características que las vamos a llamar Z1 y Z2. ¿Ya? Imaginen entonces que la distribución queda como esto, que ven acá. Tienen la clase 1, que es la azul, la clase 2, que es la roja, y la clase 3, que es este color cian, celeste. Y tienen entonces en el eje X la característica Z1 y en el eje Y la característica Z2. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder medir la separabilidad de esto? Bien, vamos a definir algunas cosas. Lo primero que vamos a definir son los centros de masa, ¿ya? Y los centros de masa de cada clase. Entonces tengo el centro de masa de la clase 1, que es este puntito que está acá, que es justo el punto central de los puntos azules. El centro de masa de la clase 2, que es el punto central de la clase 2, de las cruces rojas, y el centro de masa de la clase 3, que es el punto central de la clase celeste. Y ese se va a llamar Z barra, y es un vector. En este ejemplo es un vector de 2 elementos. Va a tener una coordenada en Z1, en este caso es 2, y una coordenada en Z2, que en este caso también es 2. Y voy a calcular esto para las 3 clases. Voy a medir también el centro de masa de todas las muestras. Esto es independiente del color, independiente de a qué clase pertenece una muestra, las voy a promediar y el centro de masa en este caso es este punto marcado por la estrella, que equivale como a 1.6 y 1.6, más o menos. Eso es en este ejemplo. Ese es el centro de la masa, de masa de todas las muestras. Y adicionalmente voy a tener una cosa que voy a llamar la probabilidad a priori de que ocurra la clase K. Esto muchas veces se calcula como el número de muestras de la clase partido por el número total de muestras. En este ejemplo que les estoy poniendo acá, el número de muestras de cada clase es el mismo. Entonces, en este caso, con la fórmula que les estoy dando, la probabilidad de 1, 2 y 3 sería 1/3 cada una. No siempre es así, y puede ser que haya más de una clase que de otra, o puede ser que haya una clase que ocurra más que la otra, ¿ya? Y lo que hay que poner acá es la probabilidad a priori. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las mandarinas y las naranjas, y si pueden ser igualmente probable que por la cinta transportadora pase una mandarina o una naranja, ahí la probabilidad a priori sería 0.5 y 0.5. Es como, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una mandarina de un cajón? Esa es la probabilidad a priori. No he sacado nada todavía, pero ¿cuál es la probabilidad de que yo saque una mandarina?
Entonces, en este caso sería un 0.5 porque son las dos igualmente probables. Pero pudiera ser que no sea así. En todo caso, lo definimos como P sub K, que es la probabilidad a priori de que ocurra la clase K. Aquí viene el recordatorio. Vamos con lo que es la matriz de covarianza. Aquí me voy a quedar con una nube de puntos. Puede ser la nube de puntos de una clase, da lo mismo. Es una nube de puntos definidos como Z1 y Z2. Y la covarianza es una matriz C que va a tener como dimensión, es una matriz cuadrada, va a tener las dimensiones de M por M, donde M es el número de características. En este ejemplo, 2, Z1 y Z2, la matriz de covarianza C va a ser de 2 por 2. ¿Ok? Y esto va a ser nada menos que 1 partido por N menos 1. Algunas personas usan partido por N, pero se ha demostrado estadísticamente que es más estable y tiene menos sesgo dividir entre N menos 1. Y es una especie de, llamémoslo como una especie de promedio, aunque no es un promedio. Aquí voy a tener la sumatoria de todos los puntitos de esta nube, que va a ser el puntito J menos su centro de masa, multiplicado por el puntito J menos su centro de masa. Esta es como, si ustedes quieren, es una matriz que me va a indicar, la primera diferencia que está acá es un vector de 2 por 1, y este va a ser de 1 por 2, entonces me va a quedar una matriz de 2 por 2. Y ya voy a explicar cada uno de esos elementos. Entonces acá tengo el centro de masa, que es Z barra, que es el que viene acá, y voy a tener las muestras, ZJ. Aquí hay un ejemplo de una muestra, aquí hay un puntito. Este puntito es uno de estos que está acá, que tiene dos coordenadas, y va a ir desde 1 hasta n. Entonces yo voy a hacer la diferencia de cada uno de estos puntos al centro, y eso me va a dar un vector. Y ese vector lo voy a multiplicar por sí mismo, pero transpuesto para obtener una matriz. Entonces ahí yo tengo lo que es la covarianza, y voy a recordarles que el elemento de la diagonal de la matriz de covarianza es nada menos que la varianza de cada una de estas variables. Por ejemplo, el elemento C11 es la varianza de Z1. El elemento C22 es la varianza de la variable Z2. Y el elemento Z12 es igual al elemento Z21. Esta es una matriz que es simétrica en ese sentido. Y quiere decir que es la covarianza entre Z1 y Z2. Y eso les da una idea de qué tan correlacionadas están. Voy a pasarme al tiro a un ejemplo que tengo preparado. Y, por ejemplo, aquí ustedes van a ver una gráfica en que hay 1000 puntos entre 0 y 1. Esta es la variable Z1 y Z2 están entre 0 y 1. Son puntos que están uniformemente distribuidos acá. Espérense, lo voy a ver de nuevo. Si hay problemas al mover la gráfica. No voy a mover la gráfica. Ya. Ahí está los 1000 puntos entre 0 y 1. Por favor, lean arriba, es una distribución uniforme de números aleatorios entre 0 y 1. Y esto que está acá abajo es la matriz de covarianza de esto que está acá. Entonces, les va a dar que en la diagonal es la varianza de cada uno de ellos, ¿ya? Y en la otra diagonal, él les va a dar un número. Este número es cercano a 0, pero quiere decir que casi no están correlacionados entre sí. Aquí tengo otra distribución, y aquí son números 1000 puntos, que están también entre menos, en este caso están entre menos 1 y 1, ¿ya? Y aquí aumenta la varianza, ojo que la diagonal, compárenlo con la anterior, es más grande, y en la otra diagonal igual les da cercano a 0. Es un poquito más grande que la anterior, pero igual es un número cercano a 0. Quiere decir que no están muy correlacionadas estas dos variables. Esto es también distribuido uniformemente entre menos 1 y 1 y entre menos 2 y 2.
aquí la varianza de Z1 se mantiene, porque es igual al ejemplo anterior, pero aumentó la varianza en el eje Z2, que es este que está acá, y vamos a tener una, ¿cómo se llama? Una covarianza entre las dos variables, que aumentó un poquito, pero sigue siendo 0. Esto es una distribución gaussiana, con media 0 y desviación estándar 1. Entonces acá ustedes van a obtener que la diagonal que estoy mostrando acá es cercana a 1, la varianza es 1, ¿verdad? Y la covarianza entre las ambas es cercana a 0. Voy a hacer otro ejemplo. En este ejemplo tengo una gaussiana que en el eje X tiene media 0 y desviación estándar 0.25, y en el eje Y tiene media 0 y una desviación de estándar de 1.5. Aquí me da entonces que la varianza C11 es el 0.25 al cuadrado, corresponde a esto, y el otro que está acá es el 1.5 al cuadrado, que es aproximadamente 2.18, y no hay mucha correlación entre ambas. Otro ejemplo que está acá, y aquí he puesto la misma nube de puntos que el ejemplo anterior, pero están en un ángulo de 45 grados. ¿Ya? Cuando yo lo pongo en un ángulo de 45 grados, quiere decir que va a haber una correlación fuerte entre la variable X y la variable Y. Cuando sube una, la otra también sube. Entonces, por eso, si se dan cuenta, los valores de la diagonal opuesta son altos en comparación con los otros, que me están dando cercanos a 0, aquí me están dando cercanos a 1. ¿Ya? Porque hay una alta correlación entre X e Y. Lo voy a poner a un ángulo de 30 grados, y aquí disminuye un poco, de 1.10 baja a 0.098. También hay una correlación fuerte, pero es más alta cuando es 45 grados. Entonces ahí tiene una idea de lo que es la covarianza. Les voy a mostrar otro ejemplo, y este es con, no sé si va a funcionar porque es con un poquito de animación, y he visto que las animaciones pueden no resultan tan bien. Sí, ahí están viendo. Es la nube de puntos que la estoy girando. Es el mismo ejemplo anterior, pero ahora estoy girando la nube de puntos. Y ustedes van a ver, por favor, observen en los puntos negros, que es la covarianza entre una y la otra, que es el punto que está, es como el C12, lo que estoy graficando. Ahí llegó a su máximo, que es en 45 grados. Y ahora va a empezar a bajar. Y cuando esto esté completamente vertical, voy a tener acá una covarianza de 0. En azul estoy graficando la varianza de X1. Ojo que cuando lo tenga en vertical voy a tener una varianza muy baja, también va a ser 0. ¿Ya? Y en verde estoy graficando la varianza en el eje X2, que llegó a su máximo y ahora va a empezar a disminuir, porque la varianza de X2 empieza a disminuir. El rango que cubre X2 en este caso es desde menos 25 a 25, en un ratito más va a ser desde menos 20 a 20, entonces por eso la varianza de X2 va a moverse, va a disminuir. Entonces aquí tienen ustedes una forma de visualizar lo que es la covarianza. Bien, voy a seguir entonces con lo que es la clase, y ahí está entonces lo que es la definición de la covarianza, y nos da números entonces de la varianza de las variables y de la covarianza que hay entre una variable y otra. Eso es un recordatorio. Ahora entramos a ver lo que quiere decir este método. Aquí habíamos dicho que es el centro de masa y ese que es el punto. Ya. Volvamos entonces a nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo tiene esas tres nubes de puntos. Z1, Z2, Z3 barra son los centros de masa, y Z barra es el centro de masa
de todas las muestras. Y P sub K, no se olviden, es la probabilidad a priori de cada una de estas clases. Entonces, voy a explicar lo que es la covarianza intraclase. La covarianza intraclase está definida por esta ecuación que está acá. C sub B va a ser la sumatoria de los P sub K, este es con K igual 1 hasta el número de clases, la probabilidad a priori, y los centros de masa. ¿Ya? Los centros de masa. Quiere decir que aquí yo no tomo los puntos de las clases, sino que solamente voy a tomar en consideración los Z barra que están dibujados acá. Repito, para calcular la covarianza intraclase, yo voy a quedarme solamente con estas distancias que estoy graficando acá, ¿ya? Las flechas negras. Esas flechas son estos vectores que están acá. ZK barra menos Z es uno de ellos, este es el Z2 menos Z, etc. Y me quedo solamente con ellos, y solo con ellos calculo lo que es la covarianza. Y aquí otra vez, en este ejemplo, me va a dar una matriz de 2 por 2. Esta matriz de covarianza me va a indicar que entre más grande sea, ¿qué va a suceder? Los Z1, Z2 y Z3 barra van a estar más alejados del medio. Es algo que andamos buscando, que los centros de masa estén alejados del medio. Esta es la covarianza intraclase, o sea, cómo es la covarianza de una clase con otra clase. ¿Ya? Y esta es la covarianza interclase. No estoy seguro si los nombres están bien puestos, pero quiero que sigan el concepto. Aquí voy a tener el C sub K, voy a sacar la covarianza de cada una de ellas. ¿Ya? Sí, entiendo que están mal. Esta es la intraclase y la otra es la interclase. Bueno, entonces aquí tengo las covarianzas de cada una de ellas. ¿Ok? Y las covarianzas de cada una de ellas quiere decir que, por ejemplo, para calcular C1, yo voy a tomar solo los puntos azules. El resto me olvido y calculo la covarianza de los puntos azules. Eso es lo que está en esta ecuación que está acá para C sub 1. Lo repito para C sub 2 y lo repito para C sub 3. ¿Ya? Y aquí voy a tener entonces la covarianza individual de cada una de las clases y después yo las promedio de forma ponderada con la probabilidad. Yo lo que quiero, entonces, es que esta covarianza sea más compacta, ¿ya? Que cada una de estas nubes de puntos sea lo más pequeña posible. No quiero nubes dispersas, quiero nubes que sean compactas. Entonces, esto que está acá, yo necesito que sea bajo, ¿ya? Y lo que voy a hacer es que la última covarianza, que es la que he explicado, debe ser baja, y la última debe ser alta. Y el criterio que voy a ver para calcular la métrica va a ser, disculpen, esto lo voy a multiplicar a la menos 1, y lo voy a elevar a la menos 1, o sea, es la inversa de esta matriz, y la voy a multiplicar por la covarianza de between, esta que es la C sub B. Y voy a medir la diagonal. Este número, cuando es alto, me va a indicar que voy a tener esta covarianza baja, quiere decir que las nubes son compactas, y esta covarianza alta, quiere decir que las nubes están separadas unas de otras. Y con esto yo tengo una métrica en que yo puedo saber si las nubes de punto están separando bien las clases o no. Y este método se puede aplicar, este es el criterio de Fisher, medir esta J es el criterio de Fisher, se puede aplicar para un problema de clasificación de K clases y M características, cualquiera que sea el número de K clases y M características. Y las matrices de covarianza son de M por M y J es un número escalar. Y J me está diciendo si el número es grande, quiere decir que separa bien, y si el número es pequeño, separa mal. Bien, paso entonces ahora a la ronda de preguntas. Chicos, pregunten ahora.
¿Cómo se saca la probabilidad P sub K? La probabilidad P sub K lo tienen que hacer con un muestreo de casos. En el caso, tienen que medir cuál es la probabilidad de que ocurra una de las clases. Esa es como la gran definición. Si ustedes tienen hartas muestras, pueden dividir el número de muestras de una clase por el total de muestras y eso les podría dar una idea de lo que es la probabilidad P sub K. Es bastante típico hacerlo uniforme, que el P sub K sea, en este caso, 1 partido por K mayúscula, que es el número de clases. Pero existen métodos en que le dan más prioridad a una que otra, entonces con eso juegan con las probabilidades. ¿Otra pregunta? Bien, no, así aquí hay una. Perfecto, gracias. Ya, no hay más preguntas entonces. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se visualiza esto. Aquí hay una última pregunta. Esto se tiene que hacer por feature. A ver, esta pregunta quiero detenerme un rato para responderla. Si ustedes tienen, vamos a ver, si ustedes tienen la distribución de, si ustedes tienen esta distribución, que es el ejemplo que les he puesto, aquí tienen 3 clases y 2 características. He escogido este ejemplo porque es más fácil de representarlo, verlo en 2 dimensiones. Yo puedo calcular el J de esto que está acá y lo voy a obtener. ¿Ya? Para 3 clases y 2 características. Si yo tuviera 3 características y 5 clases, también puedo calcular un J. ¿Ya? Entonces, el método que les he explicado, como coloqué en la última slide, funciona para un problema de todas las características que tengan y todas las clases que tengan. ¿Ya? Eso es bien importante que lo consideren. Funciona para todas las características que tengan y todas las clases que tengan. Ahora, en el ejemplo que yo les expliqué en el cuento, que es este método de búsqueda secuencial, yo voy a calcular este J para una característica. Entonces voy a agarrar la característica 1, le calculo el J. La característica 2, le calculo el J. La característica 3, le calculo el J. ¿Estamos? Entonces voy a tener, para una característica, lo que ustedes van a tener es que van a tener una división. En el numerador va a estar el promedio de las separaciones de las medias de las clases. Y en el denominador van a tener las varianzas de cada una de estas curvas. Entonces, de esta manera, ustedes tienen que cuando hacen la división van a estar maximizando la separación y van a estar minimizando lo compacto de cada una de las distribuciones. ¿Ya? Y eso lo hacen para una por una, evalúan el J para una característica y se quedan con la mayor. Se casan con esa, después toman la segunda. ¿Ok? Toman la segunda que con la primera empiezan a buscar cuál es el que maximiza J. Esto va a quedar más claro con el ejemplo que les voy a mostrar ahora a continuación. Y esto sería... antes de mostrarles el ejemplo, les voy a poner este ejemplo que está acá. Ojo, deténganse aquí un momento. Tengo un ejemplo de 2 características, Z1 y Z2, y 2 clases, la roja y la azul. ¿Ya? Distribuidos así como están acá, el J, con el método que les he explicado, da 4.16. ¿Ok? Ahora, yo voy a mover uno de ellos. Por ejemplo, voy a mover este para acá. Ojo, lo separé tanto que el J aquí me da 39.
¿Ya? Si la nube azul la empiezo a acercar a la nube roja, aquí tengo 19, voy a ir más despacio, 17, 15, etc. Y cuando tengo la nube ubicada así como encima, me da 0.12. Vean qué sensible es este J. A la hora de separarlo, me da ya un número muy alto. Vamos a ver acá algún grado de inclinación. Aquí tengo esto que lo estoy inclinando. Entonces aquí lo mismo, si hay traslape, el J es bajo, y si empieza a haber un... no, no era esa, era esta que está acá. Si empieza a haber un traslape menor, o sea, que están más separadas, voy a tener entonces, voy a tener un J que es un poco mayor, ¿ok? Vamos a aumentar la dispersión de las curvas. Ojo, aquí aumenté la dispersión azul y el J disminuyó. Originalmente estaba así, ahí tengo 26. Si yo lo pongo acá, así, voy a tener 9. Si lo pongo acá, voy a tener 3. Lo tengo así, por ejemplo, voy a tener 1. ¿Ya? Lo mismo para la otra variable, la roja. Si yo empiezo a aumentar su dispersión, voy a tener que el J, ojo ese ejemplo, el J acá es 0.79. ¿Ya? En la medida entonces que las nubes de punto son muy dispersas, el J baja. Y en la medida del punto, en la medida en que las nubes se acercan, el J baja. Lo mejor es tener las nubes de puntos que se separen y que sean compactas. Y ahí el J va a ser máximo. Bien, esa es la idea del discriminante Fisher. Tenemos una métrica de separabilidad que me entrega un número más alto cuando la separación entre las clases es más alta. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo funcionaría. Vamos a cerrar esto que está acá. Y les voy a mostrar un ejemplo de cómo sería una selección de características usando ese método del SFS con 3 características. Y este ejemplo es una base de datos real que tiene fotos de radiografías de salmones con espinas y sin espinas. Entonces tengo pedacitos muy pequeñitos de la imagen que son pedacitos como de, no sé, de 40 por 40 píxeles, y a cada una de estas ventanitas les he sacado como 200 características, LBP, les he sacado texturas de Haralick, etc. Y he seleccionado las mejores 3. Tengo imágenes con espinas y tengo imágenes sin espina. Aquí hay 2 clases, espinas y no espinas. Entonces, en este ejemplo, yo trato de escoger las mejores 3 características de este problema. Aquí estoy escogiendo la primera. Ya voy evaluando una por una y muestro el histograma solamente para que lo vean. No es, el método no calcula el histograma, pero yo se los muestro para que ustedes lo vean. En este caso, la mejor característica fue esta, y esta es la separación que entrega, y el J que me está dando con una sola característica es 0.48. Ustedes pueden observar que la separación es bastante mala, pero es la mejor característica individual. Ahora, casándome con esta, voy a obtener la segunda característica. Y aquí estoy graficando con 2 características y observen cómo queda la mejor separación entre 2 características. Tengo 0.77. Con una segunda característica logré aumentar la separación un poco. Y con la tercera característica, que aquí está ya en 3 dimensiones, logro tener algo como esto, que aumento a 1.0. Y esta es la separación que obtengo con 3 características. No es del todo bueno, pero el método funciona y lo hago solamente con 3 para que ustedes puedan ver. ¿Ya? No puedo representar con más dimensiones, lo hago solo con 3 para que puedan ver. Voy a hacerlo ahora con 10 características para que logren ver cómo va aumentando el J. Y se dan cuenta que el método es bastante rápido. A ver, lo primero que les voy a mostrar es
esto que está acá, y acá es cómo va aumentando el J. En el eje Y ustedes tienen el valor de J, y esto es con la característica 1, que en este caso es la característica que tiene el índice 279, o sea, de todas las características que hay, que son como alrededor de 300, la número 279 es la mejor individual, que me da un J de 0.5. Casándome con esta, busco la segunda mejor, en este caso es la 235, quiere decir que la 279 con la 235 son las que maximizan el J, me da 0.7, por ejemplo. Después con la tercera, con la cuarta, ya tengo un J de 1.6, y con más características tengo que el J va aumentando. Ojo, con 15 ya he llegado a un J igual a 4. Si yo utilizo esas características para clasificar y mido el accuracy de la clasificación, esto es o performance también se le suele llamar, cuánto me da con una sola característica. Si yo me quedo con una sola, el accuracy me da 70%. Si es la primera con la segunda, subo a 80. Si es la primera, la segunda con la tercera, subo a 90. Ahí hay una especie de meseta. No tengo mucho, no he ganado mucho acá. Pero cuando incluyo la número 11, quiere decir que estoy con la 11, la 10, la 9, la 8 hasta la 1, llego a un 100%. ¿Ya? Entonces con esto tengo un método que basado en el discriminante de Fisher puede hacer un trabajo de separación bastante bueno. Preguntas hasta aquí, chicos. Voy a ver que hay. Ya, la primera pregunta, Andrés Villa. Para aclarar el método de selección que explicó el jueves, ¿la medida del rendimiento del sistema que indicabas es el rendimiento en el test? Sí, no he sido muy riguroso en eso, en estas explicaciones. Vamos a ver claramente cuáles son los protocolos correctos de evaluación, ¿ya? En este ejemplo, la evaluación entiendo que está hecha en el test. Ustedes también podrían hacer la evaluación en el training, y eso se le llama a veces hacer trampa, porque están haciendo una evaluación con los mismos datos que entrenaron, están evaluándolo. Pero evaluar en el training les da una primera idea de qué tan bien se está desempeñando el clasificador. Si ustedes en la evaluación de la accuracy en el training tienen 60%, no esperen que en el testing tengan más de 60%. Así que como primer paso para un diseño está bien. Lo que se suele hacer es que uno entrena y selecciona con los datos de entrenamiento, y una vez que uno haya seleccionado esas características en el set de datos de entrenamiento, los prueba en el de testing. En el de testing uno no busca la selección, uno ya la tiene. Entonces, si yo tengo que en el training las mejores características fueron la 279, la 300 y la 15, esas tres son las que yo voy a sacar en el testing, ¿ya? Porque yo ya sé cuáles son las características. Pero eso lo vamos a ver muy bien en el capítulo del protocolo. Ya, aquí Bastián, ¿cuáles son estas características? Bastián, las características, no entiendo tu pregunta, a ver si la haces después más específicamente, no sé a qué características te estás refiriendo. Valeria, ¿cómo se calcula J si estoy tomando dos características y quiero buscar una tercera que aumente su separabilidad? Bien, el J da lo mismo lo que reciba. Puede recibir 2, puede recibir 3, puede recibir 5 características. Entonces tú tienes ya el J con 2 y te casaste con la primera y la segunda característica y ahí calculaste el J. Supongamos que el J, voy a verlo acá, ya, en este ejemplo, supongamos que con la característica 1 y 2 está sacando un J alrededor de 0.8. Entonces tú ya sabes que tienes la característica 279 y 235, ya te casaste con ella. Con esas dos buscas una por una, o sea, 279, 235, 1, 279, 235, 2, y vas
barriendo todas las características, construyendo tríos en que la primera y la segunda sean 279, 235, y se lo pones a la ecuación de evaluar J, que funciona para 3 características. Así es como funciona. No sé si he respondido bien tu pregunta. ¿El accuracy mostrabas en el test? Entiendo que sí. ¿Elegir característica 1, 2, 3 y 11 tendría un desempeño similar? No. Esa es una buena pregunta y no. La característica 11 es la onceava menos importante característica que hemos encontrado. Lo que pasa es que se pegó un salto importante, pero las más importantes son estas de acá. Entonces, si ustedes, podrían hacer ustedes el experimento. ¿Qué pasa si ustedes sacan la 1, la 2, la 3 y la 11? Yo les aseguro que no van a obtener esto. Esto se está dando el salto no por la 11, sino que porque la 11 en conjunto con las otras trabaja bien. Llega un punto en que el añadir características baja la performance. Eso a veces ocurre porque hay algo de ruido. Lo que generalmente ocurre es que llega a un máximo y se queda ahí estable. Bien, había una pregunta que no la entendí de Bastián. ¿Quedó claro eso? Alan, ¿hay alguna forma de normalizar el J? Porque parece dependiente del problema, cantidad de características y variantes. Sí, a mí me molesta del J que no entregue números entre 0 y 1, pero es así. Lo que ustedes tienen que hacer, es difícil comparar dos conjuntos de datos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes tienen el conjunto de datos de espinas de salmón y el conjunto de datos de tortillas, y uno el J les da una cosa y el otro el J les da otra cosa, es difícil comparar ellos, dependen mucho el número de datos y de características que ustedes están sacando. Pero el J es muy bueno cuando ustedes se quedan con un mismo conjunto de datos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, del conjunto de datos estamos viendo cuáles características son buenas. Y en la medida que J empieza a aumentar, uno va viendo que la separabilidad empieza a aumentar también. Y así es este método. Existe otra forma de medir la separabilidad, que es entrenando un clasificador. O sea, ustedes, por ejemplo, podrían entrenar una red neuronal con dos características y que pueda la red neuronal separar en 3 clases, por ejemplo, y miden el accuracy de esa red neuronal. Y esa accuracy es una métrica de separabilidad. El problema de eso, y cumple la misma función que la función de feature que les he contado, el problema de eso es que es muy lento. Si ustedes tuvieran que, en este ejemplo que les estoy mostrando, que estoy haciendo, son 300 características y estoy escogiendo 15, estoy escogiendo más o menos, estoy haciendo evaluaciones más o menos de 300 veces por 15 evaluaciones, y lo hace así de rápida. Si ustedes tuvieran que entrenar 300 por 15 redes neuronales, aquí en la medida que va aumentando el número de características, va aumentando la complejidad de la red neuronal. Créanme que eso puede ser mucho tiempo. Ahora, si disponen del tiempo de cómputo, no hay ningún problema en hacerlo. A ver, creo que quedaron unas preguntas. Ya. Si quitamos, por ejemplo, las 6, ¿la 11 también bajaría? Sí, también bajaría. Esto funciona, ojo, este es un matrimonio sin divorcio, así que eso hay que respetarlo. Ustedes pueden hacer experimentos. ¿Qué pasa si quito una, si quito otra? Vamos a ver en la próxima clase un método que es quitando, ¿ya? Pero en este método, si ustedes quitan, lo más probable es que disminuya, pero les insisto que podrían probarlo. Aquí hay otra pregunta. Es decir, que para efectos de la tarea, para la selección de características, había que calcular solo el rendimiento en train. Para eso, una opción puede ser realizar una partición de train en cada caso, que el clasificador sea un KNN o distancia. Sí, esta pregunta es muy específica para la tarea. La tarea está bien definido el protocolo de evaluación, síganlo. Vamos a ver otros protocolos. Por ahí alguien me dijo que si no estaríamos haciendo trampa con este protocolo. La verdad es que hay un poquito de trampa porque ustedes están ajustando los métodos a maximizar el accuracy en el testing. Pero vamos a ver después con calma cuáles son los protocolos de evaluación. En concreto, todo lo que ustedes
aprendan, o sea, que entrenen, aprendan parámetros, hiperparámetros que ustedes digan, esta es la característica buena, esta es la mala, se hace con un conjunto de datos independiente del conjunto de pruebas. Yo entonces selecciono mis características utilizando el conjunto de entrenamiento o un subconjunto del entrenamiento, y al final las pruebas son datos que el algoritmo que ustedes han estado diseñando no los ha visto antes. ¿Ya? Eso hay que mantenerlo así. Ya, aquí está Bastián. En el código del ejemplo que recién mostraste hay 200 muestras y 279 características. Me llama la atención que sean tantas. Ah, ¿cuáles son las características de este ejemplo? Sí, les había dicho que había LBP, les había dicho que había Haralick a distintas distancias, hay transformada de Fourier también, hay Gabor también. Ustedes pueden sacar, yo he trabajado en problemas en que he sacado 3000 características con información a color, por ejemplo, para el R, para el G, para el B. Es fácil llegar a números altos en este caso. ¿Ya? Lo importante es que no saquen características que puedan estar falsamente correlacionadas. Ese es un dato de la causa. Bien, con eso entonces vamos a terminar la clase de hoy. Tengo que revisar lo de la fecha. Ah, ya sé, lo que pasa es que yo tenía planeado, ya sé qué pasó. Yo tenía planeado un viaje esta semana a Estados Unidos, que me lo cancelaron. Por eso yo no iba a dar clases esta semana y la clase 11 corresponde al próximo martes. Sí, toda la razón, es martes 14, lo voy a corregir. Y lo que hemos visto entonces son la teoría básica de lo que es la selección de características. Basándonos en el discriminante Fisher, vimos las matrices de covarianza, una visualización de las matrices de covarianza, de cómo funcionan, y este algoritmo del SFS, en que vamos seleccionando distintas características, una por una. Es un método en que se emite el matrimonio, pero no el divorcio. En la próxima clase les prometo que les voy a contar otra historia en que se admite el divorcio. Y con eso doy por terminada la clase de hoy día. Bien, chicos, aquellos que tengan problemas para entregar la tarea el día de hoy, por favor me escriben un correo y yo les voy a responder entonces. Nos vemos el próximo jueves, ¿ya? Y va a ser jueves 16. Eso. Chao. Profe.